¿Qué tal, amigo de Fudro? En una entrevista más, esta vez estamos con el gran periodista de Movistar Deportes. Estamos con Horacio Zimmerman, quien gentilmente ha aceptado nuestra invitación para hacer esta entrevista. Y bueno, ¿qué tal, Horacio? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, Diego, ¿cómo estás? Primero saludar el emprendimiento que tienen, ¿no? Con la página, está muy buena, así que nada, aquí estamos para conversar un poquito de lo que más nos gusta, ¿no? Claro que sí. Bueno, ¿qué tal, Horacio? ¿Cómo vienes pasando este tiempo de cuarentena? Extrañando seguramente los amigos, extrañando Movistar, tu casa. ¿Cómo vienes pasando este momento? Sí, sí, por un lado, tiene varias cosas, ¿no? Lo primero que hay que rescatar lo positivo de lo que te da la cuarentena, ¿no? El hecho de estar cerca de la familia, el hecho de tratar de hacer cosas que de repente uno no tenía tiempo para hacer, cosas pendientes, etcétera. Trato de ver el lado positivo de esas cosas. Y lo segundo, respecto al trabajo, bueno, nosotros no dejamos de trabajar por el mero hecho de que no podamos salir de casa. Hemos tenido algunas cosas o algunas ideas que hemos plasmado, pues como casi todos, ¿no? Las entrevistas en vivo y todo a través de las plataformas de Movistar. Y ahora esta semana ya me ha tocado volver a estudio para hacer el noticiero en vivo a las 9 de la noche, zona mixta, noticias. Así que por ese lado ya no tanto extrañando lo que significa salir y poder informar un poco a la gente desde esa pantalla. Creo que sí. Y Horacio, en casa, ¿qué vienes haciendo para evitar un poco el estrés, el aburrimiento, alguna cosa que hayas descubierto, alguna cualidad, algún talento? Los libros. Leer bastante, uno deja muchas veces los libros pendientes, ¿no? Compra muchos Claro, y se ajá. le queda uno, el otro, por cuestiones de tiempo, más que nada. Leer, soy también muy aficionado a los juegos de video, así que también han sido parte de esta cuarentena. Ayudan además mucho porque entro mucho en los juegos de estrategia y ese tipo de cosas y ayuda a la cabeza a seguir pensando, ¿no? A buscar soluciones. Y algún talento, no sé, creo que la cocina. ¿Qué Creo plato por que ahí he has ido bien descubierto? cocinando. ¿Algún plato que destaques? Básicamente aprende mi abuela y mi hermana, ¿no? Mi hermana ha aprendido a hacer arroz con leche, por ejemplo, ¿no? Que ahí está, me sale bien, creo. Y platos de mi abuela, bueno, los frijoles u otras cosas que de repente uno sabía hacer, pero no con la misma dedicación que en este tiempo sí le puedes dar, ¿no? Cosas Claro. así, de ese tipo de cosas haciendo mucho. Y en cuanto a los libros, ¿solamente fútbol o de todo un poco? ¿Cuál es tu elección? La verdad es que no leo mucho fútbol. O sea, si uno se pone a revisar acá, los que tengo acá y otros que tengo en otro stand, verdad que no tengo muchos, algunos, muy pocos, ¿no? Que realmente me llaman la atención, pero lo demás son libros que tienen que ver con historia, con novelas, todo ese tipo de cosas. ¿Alguno que recomiendes? Básicos para mí, A Sangre Fría, de Truman Capote, que es un libro espectacular, una investigación periodística alucinante, además escrito de manera impecable, ¿no? Por Truman. Después, Honrarás a tu padre, que es un librazo también de investigación de Gay Talis. Ese tipo de libros son los que me gustan, ¿no? Los que no solamente son ficción, sino los que también encierran, digamos, investigación y todo lo que tiene que ver con lo nuestro, ¿no? Que es nuestra parte de la carrera. Claro que sí. Bueno, hablando un poco de tu carrera, tocando el tema de cómo inicia esta pasión por el periodismo, por el fútbol, por el deporte, ¿cómo se dan tus pininos? ¿Cómo inicias? ¿Qué te motivó a seguir esta Mira, carrera? la verdad, para serte sincero, yo he encontrado la motivación en el periodismo una vez en el periodismo, porque tenía algunas otras cosas en mente en la cabeza cuando todavía estaba en el colegio, ¿no? O sea, yo quería ser veterinario, y después quería hacer todo lo que no he podido ser, ¿no? Boxeador, futbolista, cantante, guitarrista y todas esas cosas que quedan ya como hobby. Y mi abuela fue la que, viendo que a mí me gustaba, mi abuela es como mi madre, ¿no? Es la persona que me ha criado, la persona con Claro, la que todavía vivo. Me dijo, si a ti te gusta el deporte, te gusta mucho el fútbol, que de repente el periodismo podría encajar con tu perfil. Entonces empecé a estudiar en la Bausate periodismo, me empezó a gustar, pero una vez ya dentro de los medios es donde realmente encuentro que esto es lo que me gusta, ¿no? Así que esa pasión la tengo desde hace 10 años ya, ¿no? Digamos que nació ahí cuando empecé a trabajar en el Bocón como practicante en el 2010.
y después en los distintos medios en los que he podido trabajar por suerte, ¿no? Y con el privilegio de poder haber pasado por cada uno de ellos. Creo que sí. Y Horacio, de niño, ¿qué deportes más o menos practicabas? Aparte del fútbol. Fútbol, básicamente, ya de grande, por ahí practiqué durante algún tiempo tenis, no de manera competitiva, pero sí con amigos, Claro. me empezó a gustar mucho, ¿no? El hecho de que sea una nueva disciplina. Y después, bueno, en el colegio, creo que todos, o al menos la gente de mi generación, tengo 31 años, hemos pasado pues por el vóley, por el básquet, por la natación, pero nunca, nunca fuera del colegio. O sea, siempre, siempre en el colegio. Por ahí el tenis de mesa también me gustó, me gusta. No tengo tanto espacio como para tener una mesa, pero cuando he encontrado algún lugar que hay una, me gusta mucho jugarlo. Y después, creo que básicamente eso. Sí, creo que básicamente eso. ¿En qué colegio estudiaste? Bueno, el box también. ¿En qué El colegio? box también lo practiqué en el Champañá, Ah, ya. en el ¿También Maristas Champañá. en Adecor llegaste a participar? Participé en la primaria, ya en la secundaria dejé de participar porque perdí un poco el gusto de jugar al fútbol, porque como mi anhelo era alguna vez de muy chico jugar al fútbol, una vez que no tuve esa oportunidad ya es como que me desilusioné un poco y dejé de jugar casi toda la secundaria y recién ahora estoy jugando ya de manera competitiva con mi colegio, algo que hubiese querido cambiar un poco, ¿no? En mi historia, por así decirlo. Ya, y te preguntaba porque, bueno, como decías que habían torneos, bueno, otros que somos hermanos menores aún, estamos en el Salesiano, entonces por ahí Ujú, hemos enfrentado al Champañá, claro, entonces sí, siempre el torneo participativo de la Decore siempre ha sido, digamos, caracterizado por descubrir nuevos talentos, algunos talentos han pasado por esos exacto, colegios. sí. Bueno, quién era tu referente cuando jugabas al fútbol? O sea, en ese entonces, ¿a quién admirabas? Uy, a muchos, ¿no? Yo veía mucho la liga italiana, por ejemplo, ¿no? En los 90, que era una liga espectacular, en la que estaba, pues, el Tino Asprilla, los inicios de Buffon, en el Parma, Hernán Crespo, y después ya todo lo que más o menos hemos visto en el Barcelona, con Rivaldo, con Ronaldinho, ahora con Messi, el fútbol inglés, cuando llegó Ñol, ¿no? Que nos abrió, o al menos a mí me Claro. abrió un poco la puerta hacia el fútbol inglés, con Solano y Shearer y todos los cracks pues que militaban en esta liga, ¿no? Y a nivel nacional, A nivel nacional, a nivel no de ídolos, pero equipos que he seguido, bueno, el Cristal del 97, que llegó a la final de la Copa Libertadores, eh, también un poco el mismo Cristal del 95, que hizo una muy buena campaña en Libertadores, y de ahí viendo la mayoría de fútbol que podía, ¿no? El fútbol nacional siempre ha sido una pasión, más allá de todas las cosas que pueda tener negativas, ¿no? A lo largo de la historia, a lo largo de los años. claro. Bueno, tú has pasado por el diario, has pasado por la radio, has pasado por la tele. Sí. Bueno, empezaste con el diario, ¿es así? Sí, empecé en el Diario del Bocón en el año 2010 como practicante y después de 2 años trabajando ahí me fui a trabajar a la página web del Diario del Comercio, ¿no? Que en ese entonces tenía una editorial propia, que era un grupo muy cerrado, que mantengo además la amistad con cada uno de ellos, que seguramente ha sido uno de los grupos más increíbles con los que he podido trabajar en mi vida, ¿no? Y después ya pasó la convergencia, que es una situación en la que se unen todas las plataformas del diario, la digital con la impresa, trabajamos también ahí. Luego pasé a trabajar como editor de la página web de Depor, ¿no? Del mismo grupo de comercio. Y después de eso dediqué un poco el tiempo a la radio y después en el 2018 ya me contactaron para hacer un casting en realidad en Movistar y quedé, tuve la suerte y el privilegio de poder quedarme y hasta el día de hoy me mantengo ahí, ¿no? ¿Y qué tal tu experiencia en el Bocón, en el comercio, en Depor, como Increíble. bien escrito? El Bocón me enseñó,
me enseñó mucho porque eran mis inicios, ¿no? O sea, me enseñó de la manera que uno debería afrontar esta carrera que es de mucha paciencia, ¿no? De mucha dedicación, de mucho tiempo, de largo aliento. Eh, el comercio creo que pulió un poco más mis expectativas como periodista, a favor de que aprendí o mejoré en todo caso a la escritura, por ejemplo, la manera de cómo encarar las diversas situaciones que nos plantea nuestra carrera. Empecé a realizar coberturas mucho más importantes de las que ya tenía, por ejemplo, en el Bocón, la Copa América del 2015, por ejemplo. La verdad que ha sido, cada uno de los, después en Depor también, ya con una nueva, digamos, con una nueva dinámica, porque ya me tocaba pasar de ser de redactor a jefe, entonces era muy distinto y también fue una experiencia muy buena para nosotros. Y la radio y la televisión, otras experiencias, entonces por eso Claro. decía, tengo la suerte y el privilegio de haber pasado por cada una de estos medios, y la verdad que cada uno te deja algo siempre, ¿no? Para seguir mejorando. Y Horacio, hoy en día, ¿qué extrañas de cuando estuviste en los diarios? Escribir, sí, Y, básicamente eso, ¿no? Escribir, porque después el papel es el mismo, ¿no? Periodístico, estar detrás de la noticia, investigar, buscar la voz de los protagonistas. Eh, Creo que eso, ¿no? Escribir, o sea, sentarme y dedicar mucho tiempo a plasmar en el papel o en la web, donde fuese lo que uno quiere transmitir a través de lo que hace en el periodismo, ¿no? Eso. y sientes que fue un cambio, no rotundo, pero fue un cambio muy, digamos, marcado el hecho de ir de pasar de escribir a, digamos, comentar, digamos, hablar. Fue difícil porque cuando tú te sientes a escribir puedes elegir mucho mejor las palabras con las que quieres transmitir el mensaje o la nota o la entrevista o lo que fuese. Te da un poco más de tiempo, más allá de que en la página web siempre hay una premura por no dedicar mucho más tiempo de lo debido. Pero después, como te digo, uno tiene que aprender y tiene que saber o tiene que tratar de hacer lo mejor posible en cada uno de los lugares en los que está, ¿no? La radio me dio la posibilidad de aprender a plasmar mediante la palabra hablada lo que hacía con la palabra escrita, por ejemplo, ¿no? Y eso, por supuesto, que me ayudó muchísimo a la hora de que llegué a la televisión. No es fácil sentarte una hora en radio y hablar y hablar y hablar y hablar, porque además tienes que estar muy informado, ¿no? Claro. Conocer cada una de las cosas que vas a hablar o tratar de conocerlas a la perfección para no equivocar. Ahí no hay borras y Claro. reemplazas. Ya esto es tu palabra y punto, ¿no? ¿Y algún recuerdo, alguna anécdota de la radio? ¿Con qué compañeros compartiste? Bueno, yo tuve la suerte de conocer a César Vivar, que es con quien he tenido he tenido años espectaculares. Y digo la suerte porque fue la persona que me ayudó justamente a ingresar a la radio, a Ovación. César tiene un espacio comprado en la radio, que es el programa de la sobremesa, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Y aprendí muchísimo de él y aprendí muchísimo de las personas que estuvieron alrededor de nosotros en esa época en la radio, ¿no? En Ovación. Eh, Anécdotas, bueno, na- la mayoría de ellas están vinculadas a la posibilidad que tuve justamente de estar en la radio y la suerte de conocer a César, de viajar, ¿no? Porque en esa época yo salí de Depor en el año 2016 y me dediqué a tiempo completo a la radio, y tuve la posibilidad de viajar a seguir a Perú para las coberturas rumbo al Mundial de Rusia 2018, incluso el mismo Mundial. Entonces, esa experiencia creo que es la más importante de mi carrera, diría. O sea, en ese entonces, con César Villar, digamos, era tu compañero de viaje. Claro, o sea, César era el que conseguía todo a través de auspiciadores, a través de gente que quería colaborar con nosotros a partir del trabajo que hacíamos, ¿no? Y Vivar me llevó a muchas coberturas
por iniciativa de él, y por eso siempre voy a estar agradecido con lo que me ha dado, ¿no? Y cuando te tocó ver a Perú, algún partido que recuerdes? O sea, por ejemplo, el gol que más gritaste fuera de visita. Eh, Más que los goles, yo recuerdo el arduo trabajo que hacíamos, ¿no? Porque era estar las 24 horas del día tratando de tener información nueva, cerca al hotel de la selección, siempre. No dejamos de lado las notas de color, por supuesto, con los hinchas y con lo espectacular que fue, pues, el recibimiento de cada uno de los países a los que Perú llegó para tratar de llegar al Mundial. Pero si hablamos estrictamente de lo futbolístico, yo creo que el gol de Hurtado fue uno de los que más gritamos todos, ¿no? En Quito. O Claro. sea, sería negarlo, más allá del sufrimiento que después vivimos a partir del 2-1 y todo lo que significaba que nos empaten un partido que estábamos jugándolo muy bien, pero también grité muchísimo los que metimos en Paraguay, ¿no? El 4-1, porque no ganábamos hace 1000 años fuera de casa, y la verdad que cada uno de los goles, de verdad te diría que los gritamos a todo pulmón, porque era lo que correspondía, ¿no? Era lo que sentíamos en todo caso. Claro, y justo veía el video de Plomo, que donde tú también sales en la tribuna de Paraguay, en el Estadio de Paraguay. Claro, sí, ¿Consideras que ese partido fue, bueno, muchos lo denominan el punto de quiebre de la selección de cara a la clasificación? sí, sí, definitivamente. Definitivamente fue ese el punto de quiebre, porque a partir de ese compromiso nos demostraron que las convicciones del plantel y del cuerpo técnico estaban estrictamente vinculadas a clasificar al Mundial. De repente uno podía ser escéptico por la historia misma, porque no habíamos logrado mantener una regularidad hacia adelante que nos pudiese poner cerca de un mundial, por ejemplo, ¿no? A veces ganábamos, pero el siguiente partido no era tan bueno, y aunque en el siguiente partido perdimos con Brasil, por ejemplo, en casa, creo que la imagen que dio la selección fue Claro. buena, ¿no? Más allá de la derrota. Entonces, uno podía presentir de que algo diferente había con este equipo, que algo podía pasar. Y bueno, fue finalmente lo que sucedió, y la verdad que sí, yo lo pondría como partido bisagra, porque más allá de que Quito haya sido el partido que nos confirmó que íbamos a Exacto. pelear la clasificación, creo que el de Paraguay era el que más o menos nos abría el camino para pensar que esta vez podíamos ser optimistas respecto al resultado final. Y fue así, y todos felices, ¿no? Claro, y tú has sido testigo de esa mentalidad que a veces tiene el hincha extranjero con Perú, porque, bueno, digamos que antes del Mundial, Perú no era, digamos, tan respetado como lo es ahora. Perú, luego de la clasificación, digamos que se ha ganado un nombre al nivel de Sudamérica. ¿Crees eso también? Sí, sí, siempre ha habido un respeto por la calidad la calidad del futbolista peruano, a partir de lo que nos entregaron, pues, maravillosos jugadores en nuestra historia, como Cueto, como Uribe, como Cubías, como Roberto Chale, como Cruzado, como toda esa generación que fue al Mundial de México 70, como toda esa generación que fue al Mundial de España 82, que era un súper equipo, ¿no? Ujú. Este, y la del 78 también, para no olvidarme, ¿no? Con Velázquez, con Cueto, con Oblitas, grandes selecciones. Entonces creo que el respeto hubo siempre por el futbolista peruano. Lo que habíamos perdido era el respeto como equipo, ¿no? La consideración como equipo de fútbol, porque en el papel teníamos o seguíamos teniendo jugadores de mucha calidad, ¿no? De hecho, hemos tenido a Farfán muchos años, hemos tenido muchos años a Claudio Pizarro, a Juan Manuel Vargas, a Carlos Zambrano, al Mudo Rodríguez, futbolistas que han marcado una diferencia y han hecho su carrera en el extranjero y de manera prolongada. A Pablo Guerrero, por supuesto, para no olvidarme de él, pero no habíamos conseguido algo que es lo más difícil dentro del fútbol, que es hacer un buen equipo. No lo Claro. habíamos conseguido. Era muy irregular, por así decirlo, la participación que teníamos, un gran partido y seguido de un partido muy bajo en cuanto a rendimiento. Entonces, esta selección cambió un poco la cara de eso, ¿no? De que más allá de no tener grandes estrellas como las hemos podido tener antes, formamos un buen equipo que supo pelear
la clasificación al Mundial, y por eso se asemeja tanto al equipo de Oblitas del 97, porque tampoco era que tenía las grandes figuras pero bien. del fútbol peruano, sino que también todavía estaban pues consolidándose como futbolistas, ¿no? Entonces, yo hago esa similitud porque el gran mérito de estas dos selecciones, más allá de que una haya ido y la otra se haya quedado por goles de no ir a Francia en 98, lo más importante siempre fue que se formó un equipo y que por más que alguien entrara, que jugase en el campeonato local o que de repente la gente no le tenía mucha fe, entraba de una muy buena manera y hacía que el equipo se mantenga funcionando, ¿no? Y ambos además basándonos en que empezaron mal y terminaron bien. Entonces, creo que hay muchas similitudes entre esos dos equipos. Y tú, Horacio, siendo de la generación que esperó mucho tiempo en realidad para ver a Perú de vuelta, ¿qué característica del equipo de Gareca consideras que fue fundamental y fue que una de las razones por la cual se pudo llegar al Mundial? Yo creo que la razón principal te la dije ya. Se formó un equipo, que es lo más difícil de lograr siempre. A cualquier entrenador pregúntale qué es lo más difícil de lograr en un equipo y no es que juegue como el Barcelona o que defienda como los equipos de Mourinho, no. Lo más difícil siempre es que todos caminen hacia el mismo lado, que todos remen hacia el mismo lado, no solamente dentro, sino fuera de la cancha. Entonces, creo que Gareca se dio cuenta de que no lo iba a lograr a partir de únicamente contar con las estrellas, por así decirlo, que teníamos, o con los jugadores más importantes que teníamos, sino que se podía lograr con futbolistas que tenían un perfil mucho más disciplinado, ¿no? Y por eso es que en algún momento Daniel, por ejemplo, nos decía que Flores era la imagen el Futbolista peruano. prototipo del nuevo futbolista peruano, ¿no? Y más o menos la cosa va por ahí, ¿no? En la parte futbolístico, el equipo, ¿no? Sabe de sus debilidades, sabe cuáles eran sus fortalezas, y a partir de eso tratar de enfrentar a cualquier selección de la manera en la que sabíamos hacerlo. Y después lo que se generó fuera de la cancha, ¿no? O sea, la importancia de que el futbolista sepa que defendía no solamente una camiseta, sino un escudo a un país y manifestar en la cancha toda esa actitud que de repente no se había logrado tener con regularidad suficiente como para ir a un mundial. Creo que esas son las claves, ¿no? Y tratar un poco también de alejarlos a estos nuevos jugadores que integran esta nueva selección de esa problemática de los 36 años sin ir a un mundial, ¿no? Y creo que ahí Gareca y su cuerpo técnico y todos los que estuvieron involucrados hicieron un gran trabajo para quitarles esa mochila de encima a estos futbolistas. Y Horacio, tú justo llegas, bueno, volviendo un poco al tema de tu trayectoria, justo llegas en el año del Mundial a Movistar Deportes, Mm. llegas a ir a Rusia. Sí, 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 sí. O ¿Qué tal esa sea, experiencia? increíble, increíble, alucinante. No creo que haya una experiencia para mí tan significativa como ha sido cubrir el Mundial del Rusia 2018, porque si vamos a Qatar seguramente ya no habrán pasado ya Claro. no van a haber pasado 36 años, ya, o sea, la ilusión va a ser la misma y la expectativa va a ser un poco más grande, por supuesto, pero que haya pasado tantos años y que haya habido tanta gente como nosotros desde el periodismo que queríamos acudir para ver y cubrir lo que significaba la participación de Perú en un mundial, había mucha gente también, incluso no futbolera, Ujú. que invirtió muchísimo dinero para poder ser parte de esa gran alegría que era estar en un mundial. Entonces, eso o por esas razones yo considero que ha sido la más significativa, pero sin lugar a dudas. Creo que sí, sin duda fue un sueño haber llegado al Mundial Totalmente, y que todo haya sido, de verdad que fue un privilegio de seguro. ¿Y sí. qué anécdota? Porque ahí también, por ejemplo, fue Plomo, fue César Vivar, fue la gente de Movistar. ¿Qué anécdota, digamos, curiosa, divertida podrías contar a la gente de fútbol? Una anécdota divertida del mundial. Bueno, no sé si sea divertida, pero era curioso
al menos para mí y para todos los que formáramos ese grupo de amigos que estaban cubriendo a la selección, que Perú debutase el 16 de junio contra Dinamarca, ¿no? El 16 de junio es mi cumpleaños. Entonces, se daba esa coincidencia de que volvíamos 36 años después al Mundial y el primer partido era el día de mi cumpleaños. Entonces, Añado. el día 15 nos juntamos y como nadie podía dormir, nos juntamos y nos tomamos unas chelas, obviamente, ¿no? En el hotel donde nos hospedábamos. Y fue tanta la ansiedad que teníamos por ir a Perú que casi ni dormimos, ¿no? O sea, nos quedamos hasta muy tarde conversando y no había escenario que no pusiéramos en nuestra cabeza respecto a ese partido, ¿no? Después perdimos y nos fuimos muy tristes, pero te soy sincero, con la convicción todavía de que podíamos clasificar, más allá de que el siguiente rival era Francia y que era el candidato número uno a Claro que ganar sí. el campeonato, ¿no? No es una cuestión que sea una anécdota chistosa, pero es una curiosidad Claro. que se presentó durante esta cobertura, ¿no? Claro, bueno, y hubiera sido, digamos, redondo si se ganaba ese partido, tal vez Sí, el sí, sí. mejor cumpleaños que hubieras pasado. ¿Y tuvieron Igual problemas lo con el fue, idioma? o sea, Claro, igual lo fue, pero el fútbol es así, pues, o sea, te entrega tres resultados y hay que aceptarlos, ¿no? O sea, después eh, podremos reprocharle algo al equipo, ¿no? O entrar en el análisis de lo que fue el partido, pero feliz sí fui. O sea, no, más allá de la tristeza de la derrota, como te digo, había la convicción, se claro. mantenía todavía la idea de que podíamos, a partir de lo que habíamos visto, ¿no? Claro, y sin duda Perú no hizo un mal mundial, le hizo un buen partido a Francia, le hizo un buen partido a Dinamarca, bueno, le ganó a Australia. ¿Qué sensación Ujú. te dejó Perú en el mundial? Una muy buena sensación. Yo me fui feliz del Mundial, más allá de que no hayamos clasificado, porque vi a una selección que dejó todo y que trató por todos lados de ganar los partidos, ¿no? Vi una selección con mucha actitud, una selección que fue a jugar de la manera como se había distinguido a lo largo de la eliminatoria, que era poner la pelota al piso y jugar y tratar de someter al rival a partir justamente de esto, ¿no? De tener la pelota, de asociarnos. Por ese lado yo me fui muy contento, ¿no? O sea, fui a ver a una selección que se había distinguido de una determinada manera de jugar al fútbol que la plasmó durante el Mundial. Porque después uno dice, de repente debimos jugar al contragolpe, pero eso puede ser, ¿no? Claro, No aseguramos de que dé un resultado o no, pero lo que yo sí quería era ver una selección que su estilo no sea contradictorio con el que habíamos visto a lo largo de la eliminatoria. Y creo que fue así y en ese lado no, me fui muy contento, ¿no? Creo que empatar el partido con Dinamarca de repente claro. nos hubiese acercado a los octavos de final, ¿no? Pero después, a nivel de juego, me fui contento, sí. Claro, y justamente ese partido contra Dinamarca es justo lo que decías que Perú intentó por todos los lados. La verdad que Mm. también a veces la No quiso fortuna jugó entrar. en contra. Exacto. Por ejemplo, ese taco de Paolo que pasa cerquísima. La verdad que si hubiera entrado o el mismo penal de Cueva, la cosa tal vez hubiera sido distinta, pero como dices, Perú dejó una buena sensación Sí. y creo que eso sirvió también para lo que se vino después, que fue la Copa América. Totalmente. O sea, esa convicción que tuvimos en el Mundial se repitió en la Copa América con algunos altos y otros bajos, ¿no? Claro, fue de No menos a fuimos tan más. regulares, pero conseguimos resultados importantes como para llegar hasta la final, ¿no? Y sí, sí, yo creo que esta selección todavía puede dar mucho más porque los futbolistas están madurando con el correr del tiempo y van adquiriendo mucha experiencia de torneos tan importantes como un mundial, como jugar una final en el Maracaná contra Brasil de Copa América, Claro. después de reponerte de algo que fue un golpe muy duro, ¿no? Que fue el 5-0, por ejemplo. Eso habla muy bien de la capacidad que tienen los integrantes de la selección peruana y el comando técnico de saber afrontar situaciones muy complicadas. Entonces, yo creo que esta selección todavía nos puede dar mucho más alegrías. Y Ojalá eso, que sea así. claro que sí. Una pregunta que tengo, tú fuiste testigo de Perú en Rusia. Con respecto a la hinchada, ¿qué opiniones? Después, lógicamente, fue premiada.
¿Qué te dejó esa hinchada que fue una de las más numerosas, sin duda? Fue lo más espectacular que vi en mi vida. O sea, no lo podría describir de otra manera. El día del partido contra Dinamarca en Saransk, había un fan fest, así se llama allá los Ujú. lugares de reunión, donde te sientas y ves los partidos. Creo que hubo un partido antes en el que toda la gente acudió para verlo en la pantalla gigante, y desde ahí te estoy hablando de unas 3.000, 4.000 personas viendo ese partido. Salimos hacia la calle que nos llevaba directo hacia el estadio donde se jugaba el Perú-Dinamarca, como bajar y caminar toda la vía expresa, por ejemplo, ¿no? Claro. Y conforme uno iba caminando, iban ingresando por las distintas calles camisetas peruanas llenas de peruanos, y con bombos y con platillos y con una algarabía estupenda, cantando todos una misma canción. O sea, esa experiencia fue realmente alucinante. Yo me quito el sombrero por la hinchada peruana, la verdad, porque fue algo, lo más maravilloso que me ha tocado vivir, ¿no? Y en cuanto al Contigo Perú, ¿qué sonaba en los estadios? Uy, eso fue Muy emotivo. alucinante. Claro que sí. Muy emotivo, sí. La verdad que esa fue una muy buena iniciativa de la FIFA, Ujú. pero fue una muy buena elección también de la De la Federación serie. Peruana de Fútbol Exacto. de escoger esa canción, ¿no? Porque nos hacía sentir eh, realmente protagonistas de un mundial, más allá de la clasificación y todo, y estar en ese momento ahí creo que nos hizo sentir muchísimo más orgullosos incluso de ser peruanos, ¿no? Fue una experiencia muy paja en ese sentido. Y Horacio, ¿en Rusia les costó el idioma o el inglés ayudaba? El inglés ayuda en todos lados del mundo, pero es uno de los lugares en los que menos te ayuda. Claro, O sea, la gente que no era rusa, eh, tranquilamente te podías entender, ¿no? Porque había mucho sudamericano además, claro. había mucho sudamericano y además mucha gente de México, mucha gente que habla español, pero también había mucha gente de otros países que habitualmente hablan el inglés. Entonces, en ese sentido no era tan difícil, pero si ibas, por ejemplo, a una pizzería, ¿no? Y por ahí había algún o digamos cualquier restaurante, o un restaurante y había que atenderte un ruso, sí era muchísimo más complicado, ¿no? O sea, no se podía hablar inglés, porque no lo manejan ellos como un idioma secundario, ellos hablan ruso y punto, Claro. y encuentras muy pocas personas que hablen realmente en inglés, y si lo hablan, de repente no quieren o no les da la gana de hablar en inglés, entonces era complicado, pero no son cosas que pasan, ¿no? O sea, Claro. no También, termina siendo una gran complicación. bueno, y hablabas de la Copa América, hablamos de la Copa América, de cómo Perú se repuso de ese 5-0 muy doloroso, la verdad. Uh, Eh, Horrible. claro, ¿considera que el coach deportivo, que en este caso es Juan Chico Mínguez, ahora en el fútbol ayuda mucho, es, digamos, Sí. indispensable? No sé si sea indispensable, y con esto no quiero decir que no sirva lo que transmite Claro. desde su experiencia y desde el estudio que ha tenido para hacer coaching Juan Chico Mínguez, que lo conozco muy bien. Eh, pero digo, todo lo que ayuda, bienvenido sea. Todo lo Claro, que suma, bienvenido. Si hay algo que resta, bueno, se tendrá que poner a un lado, ¿no? Pero todo lo que sume, me parece que es bienvenido. Y sí, seguramente desde la experiencia que tiene Juanchi y desde lo que transmite a través de este coaching, me parece que abre puertas al futbolista, sobre todo a una mejor comunicación con el comando técnico, a una mejor comunicación con la gente, a conocerse más en el aspecto individual, a filosofar, si quieres, un poco dentro de lo que significa su participación en una Copa América, tratar de quitar también un poco de lado toda esa ansiedad, y creo que es un trabajo que va de la mano con el de la psicología, ¿no? Que lo hace ya como Sherpela, de muy buena manera, además con el gran reto que tuvo de reemplazar a Marcelo Márquez, que fue una de las personas a las que todo el mundo considera que tuvo un papel muy importante dentro de la selección peruana y esa clasificación al Mundial. Entonces, creo que todo eso suma, ayuda,
y mientras sea así, espectacular. Claro, bueno, y ahora hablando un poco también de la selección, pero esta vez una categoría menor, la sub-17 del año pasado, casi por estos meses también. Y bueno, también nosotros con mi hermano tenemos un recuerdo porque tú también ibas al partido, nosotros estamos cerca de acá, también por ahí tenemos una foto, creo. Fue lamentable lo que pasó, creo, porque Sí, Perú, ese partido que le gana a Uruguay, fue muy emotivo, muy emocionante, y luego lo que pasa, también, bueno, lamentable por cómo se dio, ¿no? Ese partido de Ecuador contra sí, Argentina. sí, sí, sí. Hay dos cosas ahí, ¿no? Uno, lo que tú mencionas, o sea, creo que pasaron cosas extrañas, ¿no? En ese último partido. O sea, uno no se esperaba que un equipo como Argentina, que venía muy bien, que probablemente era el que mejor jugaba al fútbol dentro de ese campeonato sub-17, perdiese de esa manera. No lo esperaba. Pero sí considero que más allá del esfuerzo, más allá del resultado estupendo que obtuvimos ante Uruguay al último, ¿no? Y que sacó pues toda nuestra algarabía y nuestra esperanza de clasificar a ese mundial, creo que pudimos sumar algún punto más que no nos haga llegar a esa situación en la que teníamos que esperar. Y esto te lo digo porque conocía muy bien al equipo y creo que no mostró realmente lo que puede dar como equipo y también como individualidades. Creo que pudimos hacer mucho más, pero después imposible pues criticarle el esfuerzo a chicos que meses antes estaban clasificados al Mundial por ser sede del Mundial y que les quitaron esa posibilidad y que les dijeron vayan y salgan a la cancha y ahora clasifiquen. La planificación cambia drásticamente dentro de lo que significa tu trabajo y tu mente y tu cabeza y cómo Claro. enfrentas cada situación. Entonces, desde ese lado, no hay que reprocharle muchas cosas a estos chicos que se pararon frente a cualquier rival y trataron de hacer lo mejor posible. Pero sí considero ya desde el plano futbolístico que pudimos haber conseguido algún otro mejor resultado en los partidos que no, en los otros partidos, hablando fuera del compromiso ante Uruguay, que probablemente no nos deje pensar en los demás, ¿no? La suerte que tuvimos con la selección mayor, con otros resultados, no la tuvimos Exacto. con la sub-17 y bueno, pasa. A veces nos toca festejar, a veces nos toca quedarnos tristes, pero creo que esa es una generación también que puede darnos muchas alegrías. Y Horacio, de ese plantel, tú que has seguido a esa selección, ¿a quién rescatas? ¿A quién le darías un cachito, tal vez más adelante Yo en creo que a su debido tiempo cada uno de los que conformaba ese plantel pueden tener buenas oportunidades. El arquero, que era Sandy, creo, ¿no? Sandy, Sandy? Sandy creo que tiene muy buenas condiciones para atajar, tiene que ser muy paciente, ¿no? Exacto. Tiene que ver la experiencia de otros porteros, por ejemplo, y cómo la paciencia y la perseverancia les ha ayudado, caso Alejandro Duarte, ¿no? Que alguna vez se quiso retirar del fútbol porque no Ujú. encontraba posibilidades de minutos en la primera división y se fue a Alemania a vivir y dijo chao fútbol y después dijo no, no puedo abandonar, regresó y lo vimos en la San Martín y fue figura Exacto. y ahora ataja en México, o sea, de muy buena manera, con posibilidades de ir a la selección. Creo que deben fijarse en eso, hablando estrictamente del portero, ¿no? De Sandy. Después Montoya, que ahora está en Alianza Lima, en esa época estaba en Cantolao, que me parece un muy buen central, con condiciones espectaculares. Rachumik también me parece un buen jugador. Bueno, Kluber ya, la venta al Manchester City habla por sí sola, ¿no? O sea, es un jugador con características muy, muy buenas. Está Matías Yontop también, San que es Martín. parte de la Universidad San Martín, que también tiene un buen futuro, un chico con mucho poder Sí, aquí, exacto. ¿no? Que es lo que se necesita ahora mucho más que lo que creíamos que antes se necesitaba más de repente técnica. Bueno, ahora todo va de la mano y estos chicos son muy fuertes de acá. Después está Jeremy Scatten, ¿no? Que está en Alianza, que me parece que es pues un buen jugador. Todos hay que pulirle algo siempre, o sea, Claro, todos exacto. tienen defectos y otros y tienen virtudes. Hay que tratar, y esto es parte de los formadores que tiene cada equipo, tratar de reducir esos problemas que todavía tienen dentro del campo de juego y sumarle mucho más virtudes, ¿no? Y eso se va ganando con el tiempo. Pero de que las mostraron, ¿no? Está Caipo también, que me parece un líder importante dentro del grupo, que sabe de sus limitaciones,
que sabe lo que tiene que hacer dentro del campo, que es inteligente, que es muy solidario, que es una Ujú. palabra que a veces le restamos mucha importancia a esto de ser solidarios dentro de la cancha, porque suena a un discurso medio repetitivo, ¿no? Bueno, Exacto. eso de ser solidario lo puede decir cualquiera, sí, pero es una cuestión muy importante, ¿ah? Porque la solidaridad depende de la voluntad, y la voluntad siempre es algo que parte de uno mismo. Yo no te puedo exigir a ti que corras. Tú vas a correr si tú quieres, si tú sientes, si tú tienes en la cabeza eso de que tengo que ayudar a mi compañero. Entonces, me parece que es un valor muy importante que a veces se trata de menospreciar y no lo es. Y después, bueno, está quien, Joao Grimaldo, que ya ha tenido minutos en Cristal, que me Ujú. parece que es un jugador con mucho desequilibrio. Está Carlitos Ruiz, que usa la 10 pero es 9, Exacto. que es el goleador histórico, si no me equivoco, de Sporting Cristal y sus divisiones menores. Eso habla, creo, del potencial que tiene. Es un 9 distinto, sí, pero tiene muy buenas características. Después, ¿quién está? Sebastián Cabero, está también Celi, Pinto. Yuriel Celi con Yuriel Pinto, que son los que destacaron más, por así decirlo. Así que nada, o sea, creo que es una selección con muy buen potencial a través de las individualidades y a través de lo que seguramente puedan hacer si es que se vuelven a juntar, ¿no? El próximo año hay Sudamericano Sub-20, bueno, vamos a ver si hay, ¿no? Porque Claro. todo este tema de la pandemia, pues seguramente alargará algunos procesos y quitará el camino a algunos campeonatos. Y hablando de la pandemia que, bueno, postergó el inicio que era aquí nomás de las clasificatorias, Ujú. ¿tú cómo veías a Perú de cara a este inicio de rumbo a Qatar? Bien, la verdad que bien, con mucha expectativa, de verdad, por ver a este equipo que fue al Mundial, que quedó segundo en la Copa América y que de alguna manera nos da la esperanza de que vuelva a repetir una hazaña como o sea, perdón, de que repita una clasificación, pero que ya no sea o que ya no lo vinculemos a la hazaña, sino que lo vinculemos a la confirmación de lo que significa como equipo Claro. esta selección de Gareca. Así que la expectativa era muy grande. Había que debutar con Paraguay en Asunción, ¿no? Sí, con Paraguay en Asunción, que es una selección a la que le hemos ganado todos los partidos desde que está Gareca, si no me equivoco, hasta los amistosos. Sí, Entonces, por ese lado la expectativa era alta, estar bien la eliminatoria. No digo que con un triunfo, pero un empate en claro. Asunción, o sea, no hay que menospreciarlo. Ya hemos visto que el empate en la Bombonera contra Argentina Sirvió. sirve, todo suma. Entonces, había buena expectativa. Después Brasil-Argentina tocaba, ¿no? Si no me equivoco, de manera Sí, sí. consecutiva. Ambos en Lima. Con Brasil sí ha habido un tema, porque en todos los partidos que hemos disputado contra Brasil, ellos han mostrado una superioridad, más allá de que nosotros hayamos podido ganar dos de esos partidos, ¿no? El primero con el gol de Rui Díaz y la mano, Cierto. la famosa mano, y el otro con el gol de Luis Abraham, ¿no? Sufriendo, pero Claro. consiguiendo el resultado, y creo que Gareca ha aprendido de alguna manera a jugarle a este equipo con el correr del tiempo. Si en algún momento Gareca pensaba de repente que podía poner la pelota al suelo y tratar de someter a Brasil desde ese estilo de juego, me parece que hoy tiene mucho más claro el panorama de cómo enfrentarlo. De repente no necesitamos tanto tiempo la pelota, sino necesitamos mucho más tiempo ser eficaces. Entonces, tenía también buena expectativa contra Brasil, más allá de que los resultados en partidos oficiales estén en contra de nosotros. Con Argentina, con Argentina pasa algo extraño, ¿no? Porque no lo vemos o la vemos como la gran selección, Pero, pero a ajá, lo largo de las últimas eliminatorias, cada vez que jugamos en Lima le hicimos partidazos, exacto. con todas las selecciones. No le ganamos desde el 85 con gol de Oblitas en el Nacional, pero después jugamos, bueno, para el 98 jugamos partidazo, o de todo Burgos, pero hicimos un partidazo, ese partido lo debimos ganar y los argentinos, si les preguntas, ellos no saben cómo salieron del estadio empatando ese compromiso. Después nos ganaron, ¿no? Para la eliminatoria de 2002, pero después creo que hemos hecho muy buenos partidos contra ellos. Muy buenos, de verdad que sí. Incluso con Chemo, ¿no? Y el Ujú. famoso gol de Gol de Fano, o Fano. sea, le sabemos hacer buenos partidos, más allá de que consideramos que es una gran selección. Y el cuarto partido era
Uy, ya no me Colombia, acuerdo. Venezuela. Bueno, Venezuela, exacto. no, Venezuela era el séptimo, creo. Sí, era Bolivia en La Paz, Venezuela en Lima. Bueno, no me acuerdo, pero, pero había expectativas positivas, ¿no? Claro que sí. Bueno, volvió el fútbol en Alemania, un fútbol Sí. que, bueno, en la última fecha se fue un partidazo, el martes nomás, con una polémica. ¿Qué tal la vuelta? ¿Cómo viste la Oh, vuelta del fútbol? te soy sincero, porque no me gusta mentir, ni voy a... Yo he visto de la Bundesliga, ahora en su reinicio, solo ese partido. Solo el Borussia Dortmund versus el Bayern, porque era un partido para verlo, Claro, ¿no? exacto. Y porque yo no soy fanático, ni hincha, ni seguidor del Borussia Dortmund, pero si me preguntas por un equipo del extranjero que colme o sea, que está dentro de mis expectativas, es el Dortmund. O sea, soy hincha, pero no soy hincha. Medio raro, pero me gusta el trabajo del Dortmund, ¿no? O sea, la capacidad dirigencial para contratar futbolistas de todo el Exacto. mundo y sacarlos de lugares que uno no Bien, tiene ni idea de que hay exacto. fútbol, por ejemplo, y que rindan y que sean un equipo que tiene muy claro a lo que juega y que no cambia su manera de hacerlo por más de que vaya a jugar con el Barcelona al Camp Nou. O sea, es un equipo que me gusta mucho y lo sigo desde la época en la que salió campeón de todo en Alemania, pues con Klopp, ¿no? Antes de llegar a aquella final de la Champions con el Bayern, Dos, justamente en la que gana, vaya, en la que gana Bayern con Claudio, ¿no? exacto. Sí, ese equipo, pero sí, he visto mucha imprecisión, Ujú. sobre todo en los pases largos, ¿no? Tú te das cuenta que muchas veces querían un cambio Orientación. sí, como se llame, ¿no? De pasar de un lado a otro la pelota por arriba y se iba por Exacto. acá o no llegaba con la exactitud que nos tienen acostumbrados pues estos jugadores que son de nivel A1, ¿no? De primer mundo. Y de eso hablaba un poco ayer en el noticiero un poco con Fernando Gilardi, que es el jefe de fisioterapia de Sporting Cristal, y él nos decía es que el jugador con tanto tiempo parado o en su casa sin jugar, pierde la noción del espacio, la noción del Claro. tiempo, pierde la ejecución del remate, del pase, y parece contradictorio, porque claro, uno ve a Kimmich que la pone así y dice, hoy no perdió nada este tipo, pero se ven ese tipo de errores. Antes no se veía, yo no veía un pase largo de Matt Hummels que se vaya a la tribuna, ¿no? Exacto. O sea, no lo veía. Entonces, es parte de lo que ha entregado justamente este tiempo parados de cuarentena, sin contar lo que estrictamente tiene que ver con las lesiones, ¿no? Que es otro riesgo, pues, después de tanto tiempo sin jugar al fútbol. Y por ahí también vi un tweet respecto a la mano. Fue escandaloso. Bueno, fue una mano, pero claro, o sea, tiene toda la intención Boateng de poner Exacto. el brazo para que la pelota no vaya en dirección del arco. A mí lo que me sorprende no es la mano, sino que, El o que no VAR. lo haya cobrado, sino que el VAR no lo haya advertido. O Exacto. sea, porque uno puede decir, oye, pero el Dortmund sacó rápido. Pero ha habido situaciones en las que otro equipo incluso ha anotado un gol y igual van al VAR, Ujú. ¿no? Claro. Y si hay que cobrar penal, que cobren penal, porque para eso está el VAR, ¿no? Si no, no sirve. Que por eso Entonces, se hubiera puesto mejor el partido también. se hubiera puesto lindo el partido. Creo que el Bayern jugó mejor, creo que Sí. fue mucho mejor, pero digamos que mi simpatía por el Dortmund sacó un poco lo peor de mí en Twitter, ¿no? Que era decir, ya denle la copa al Bayern, pues, pero claro, o sea, si no vas a cobrar eso, entonces, ya que gane, acaba el partido, punto, se acabó. Pero eso es lo que genera el fútbol, pues. Claro que sí. Bueno, ya para ir acabando con esta entrevista, bueno, de antemano agradecerte. Vamos a hacerte las preguntas fútbol y nos contestas A ver, con lo primero que se te venga a la cabeza. ya. A ver, un compañero para ir a una fiesta. Eh, César Vivar, Radio, tele o periódico. periódico. La mejor ciudad que visitaste o país. Wellington, Nueva Zelanda. A ver, tienes que una pichanga, tus siete, tú incluido. Eh, Coqui, González, en ¿Mm? el arco. Ya, Este, Raúl Cifuentes, yo, ¿no?
El Chato del Portal, Ya, o sea, del medio dices, ¿no? claro. Periodistas, el Chato del Portal, Diego Rebagliati, eh, Franco Lostanao y Michael Zucker. Ahí está, 7. ¿Y quién dirige? ¿Quién sería el técnico? Claro. Eh, Pedro García, Ya, para que listo. nos A ver, putee todo el partido. a ver, un referente internacional como periodista, Juan Pablo Varsky, un referente nacional, Peredo, Peredo o Vázquez. los dos, A ver, el fútbol para ti es todo. el periodismo deportivo. Eh, es mi pasión. Bueno, Horacio, muchas gracias por tu tiempo, por esta entrevista. Agradecerte por la gentileza que tuviste para con nosotros, para este tiempo, aunque por aquí no importa, la cosa era conversar con Horacio Zimmerman, que la verdad que siempre admiramos tu trabajo, siempre vemos alguna zona de ataque y todo eso. Entonces, muchas gracias por eso y ojalá que, como siempre decimos, que el fútbol y la vida en alguna oportunidad nos vuelva a juntar, como fue el año pasado en el Sudamericano Sub-17 que te decía. De todas maneras, ¿no? Felicitarte a ti por el emprendimiento. Hoy las redes sociales nos ofrecen la posibilidad de ir practicando en el momento en que nosotros creemos que debemos, ¿no? Y que podemos. Exacto. Entonces, en ese sentido te felicito. Nos hubiese gustado a todos de nosotros, de nuestra generación, tener esa Claro, chance, por ejemplo, ¿no? Cuando de repente no encuentras un lugar para hacerlo, llevar tu pasión de la manera que tú consideras que debes, ¿no? Así que te felicito por ese emprendimiento, te agradezco por las palabras, y esto es de mucho tiempo, es de largo aliento, de mucha paciencia, tenla, y nada, seguramente no solamente nos juntaremos, ojalá no nos juntemos solamente en un estadio o un escenario deportivo, independientemente del deporte que sea, sino que también tengamos la posibilidad de algún momento de trabajar juntos. Te agradezco a muchas, ti. muchas gracias, Horacio. Un Abrazo. fuerte abrazo. Cuídate.